va a ser la siguiente. Ha sido la tradicional, por lo demás en este encuentro, pero lo advierto porque ayer hubo algunas excepciones y la idea también era llegar a un acuerdo con los ponecistas, estaban de acuerdo en ello. Va a exponer cada uno de ellos entre 20 y 25 minutos. Voy a recordar. No sea muy oratorio, no me gusta mucho cumplir esa función. He estado, por cierto, al otro lado, así que no me voy a y después vamos a dar espacio para las preguntas. No vamos a hacer una ponencia de preguntas y una ponencia de preguntas, porque creo que como que no posibilitaría. Bien, entonces vamos a comenzar con Miguel Espinosa Ardila. Y con su ponencia hay una Darstellungsweise en Friedrich Engels, su lectura metódica de Hegel. Por favor. Invitarme buenas tardes. La idea de la presentación es fundamentar una investigación que he pospuesto. Pues he limitado la anterior que se anunció acá solamente a Marx, pues lo he cuadrado con mis tutores, con Pablo y con Numas. De todas maneras, pues quería presentar acá un poco hasta ahora pues la investigación, pues es lo que espero hacer en el doctorado. Y es si hay una exposición, un modo de exposición o de presentación en Engels. Para eso pues, bueno, tengo una presentación, no como ya porque video vi, pero quiero pues dejar en claro cuál es el objetivo de esto, en el sentido que usualmente se ataca a Engels por las consecuencias que devino en el marxismo. Y por ejemplo esto se puede encontrar en un texto que señala Slavoj Zizek, que es un artículo que hace al texto de Mao sobre la práctica y la contradicción. Se llama Mao Zedong, el señor marxista del gobierno. Una de las arteras trampas que acechan a los marxistas es la búsqueda del momento de la caída, cuando las cosas se torcieron en la historia del marxismo. ¿Fue ya el último Engels con su comprensión más positivista evolucionista del materialismo histórico? ¿Fueron los revisionismos y la ortodoxia de la Segunda Internacional? ¿Fue Lenin o fue Marx mismo con su obra tardía tras abandonar su humanismo de juventud, como algunos marxistas juvenistas sostenían hace décadas? Yo no pretendo pues de ninguna forma hacer acá ni un balance ni contar una caída como lo plantea Zizek, pero sí identificar que tanto desde el punto de vista metódico como de la teoría del valor hay diferencias entre Marx y Engels, y que usualmente la teoría del valor y el método se suele concentrar en Marx y se deja un poco de lado la postura de Engels. La otra tendencia es considerar que hay a veces hasta una homogeneidad entre la postura de Engels y la postura de Marx, incluso respecto a la lectura que hacen de Hegel. Para esto pues quisiera apoyarme en un texto que es de Juan Mora Rubio, que se llama Marx y Engels, sus diferencias con Hegel, donde él dice que el núcleo de la divergencia entre estos dos autores respecto de Engels debe situarse en la forma diversa y aún antagónica como interpretaron la filosofía de Hegel, de la cual emergían como todos los hombres de su época, lo cual sí tendrá en cuenta Marx. Entonces, creo que habría que centrarse un poco en las investigaciones respecto de Engels, de cuál es su diferencia entre Engels, Marx y este mismo autor. Como decía ahorita, suelen concentrarse todos los textos o todas las investigaciones, principalmente la relación entre Marx y Hegel, dejándose también un poco de lado a Engels. Ahora, conocido, es bastante conocido la influencia que tiene Hegel en Marx.
se suele pues, hacer a veces hasta una especie de evolución de cuál ha sido la influencia. Básicamente, desde el periodo de la juventud, no pretendo acá establecer unas líneas demarcatorias entre si hay un periodo de juventud o uno de madurez, pero sí es casi una verdad de perogrullo que hay una influencia en la época temprana y que a partir del 57, sobre todo con la lectura que hace nuevamente Marx de la ciencia de la lógica de Hegel, preparando su texto de la contribución a la crítica de la economía política, que hay una influencia aún mucho mayor, aunque incluso en esa carta famosa que hace Marx a Engels, que él utiliza el término Durchblättern, que él ojea la lógica, lo que sí es cierto es que hay toda una relectura de la ciencia de la lógica. Por ejemplo, Daniel Castiglione, en un texto que se llama La doctrina del concepto, una teoría marxista del valor, suele ampliar este tema de la ojeada, diciendo que hay toda un estudio detallado de la doctrina del ser. Sin embargo, pues no considero tampoco que sea toda un estudio detallado de la doctrina del ser en la ciencia de la lógica, pero básicamente sí hay una influencia más acentuada de Hegel respecto de Marx a partir del 57, lo cual pues deja la pregunta, bueno, ¿y qué sucede con Engels? ¿Qué sucede con él? El objeto de ahora entonces es poder establecer, no respecto de si la lectura de Engels o de Marx naturalmente fue correcta o no de Hegel, sino que hay una especie de lectura en común en algunos aspectos básicos entre estos dos autores respecto de Hegel. Es decir, pues quisiera centrarnos en plena época de la segunda mitad del siglo XIX y esos puntos comunes entre Marx y Engels. Quisiera analizar esa postura engelsiana a la luz de ese marco histórico. Es decir, respecto de ese periodo, cuál era la postura de Engels y cuál es esa diferencia que tiene con Marx respecto. No, como insisto, no es el objeto, pues ahora exponer si la lectura de Engels es correcta o no, o si la de Marx es correcta o no, sino en ese marco teórico que se encontraba y conceptual, cómo se diferencia Engels respecto de Marx en esa lectura. Para eso, pues hay que recordar lo que dice en el Nachwort-Zweiten Auflage que hace Marx en Capital, donde dice, en realidad debe distinguirse formalmente el método de exposición o presentación, saben que Darstellung, esa doble connotación, del método de investigación, el Forschungsweise. La investigación tiene que apropiarse del material en detalle, analizar sus diferentes formas de desarrollo y rastrear sus relaciones internas. Solo después de este trabajo puede exponerse o presentar adecuadamente el movimiento real. Y finaliza Marx en este epílogo a la segunda edición alemana, diferenciándose con Hegel en los siguientes términos. Mi método dialéctico no se diferencia del de Hegel solo en los fundamentos, sino que incluso es su contrario directo. Para Hegel, el proceso del pensar, al que incluso bajo el nombre de la idea convierte en sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real, del cual es solo su forma de su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido a la mente humana. Y ya en los Grundrisse había establecido el tema de la reproducción ideal de lo real como un concreto de pensamiento que no se puede identificar con lo concreto mismo, y es en ese marco pues en que nosotros pues vamos a situarnos en esta lectura engelsiana de Hegel. Para esto pues quiero señalar unos sentidos que tiene para Hegel, para Engels, la dialéctica,
ya hemos visto un poco el sentido que tiene para Marx, que es una forma de exposición o de presentación de sus investigaciones. Es una exposición o una presentación crítica de las categorías de la economía política. Entonces, pues la idea es ver entonces cuál es el sentido que tiene para Engels esa dialéctica. Entonces, el primer sentido que pues encontramos, o que encuentro, primero, que sería una exposición de las investigaciones empíricas. Por ejemplo, dice en el viejo prólogo, en Alte Vorrede zum Antijury, ese famoso viejo prólogo, dice: la investigación empírica de la naturaleza ha acumulado una masa tan enorme de conocimientos positivos que se ha hecho necesario el ordenarlos sistemáticamente y según su coherencia interna en cada campo de investigación. Se ha vuelto igualmente indispensable poner los distintos campos del conocimiento en una correcta interrelación entre sí, que sería un poco, más o menos siguiendo la lectura que había hecho Marx respecto de la necesidad de exponer las investigaciones desde el punto de vista de la economía, pero que Engels lo hace no solamente a la economía, sino a toda la naturaleza. Por eso pues estaba redactando ese texto que quedó sin conclusión, estaba ordenado en el texto de la dialéctica de la naturaleza. Pero luego continúa: sin embargo, la dialéctica es la forma de pensamiento más importante para la ciencia natural actual, porque solo ella ofrece el análogo y por tanto el método de explicación de los procesos de desarrollo que ocurren en la naturaleza, de las interrelaciones en su conjunto y a gran escala, de las transiciones de un área de investigación a otra. Entonces, este sería pues un primer sentido de la dialéctica. En un segundo sentido, sería que la dialéctica sería las famosas leyes generales, y esto lo encontramos en un artículo que se llama Dialéctica, también está en ese texto de Dialéctica de la Naturaleza, donde dice: es pues de la historia de la naturaleza como de la sociedad humana de donde se abstraen las leyes de la dialéctica. No son otra cosa que las leyes más generales de estas dos fases, del desarrollo histórico y del pensamiento. Entonces, en este segundo sentido, lo que hace Engels es abstraer ciertas leyes. Ustedes saben las famosas 3 leyes de la transformación de la cantidad en cualidad, de la unidad de lucha de contrarios y de la negación de la negación, que no serían más que una abstracción de esas leyes que se encontrarían en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Y finalmente hay otro sentido de la dialéctica como un opuesto de la metafísica. Y aquí lo que encontramos es que para Engels la dialéctica sería formas de desarrollo en fluidez de las categorías, mientras que para la metafísica, que sería lo contrario, serían categorías fijas. Por ejemplo, está, para no perder más tiempo acá, estaría en el texto de Naturwissenschaft und Philosophie. Ahora, ¿cuál es el centro de la crítica a Hegel por parte de Engels? Él considera que Hegel desarrolla de manera idealista esas leyes del pensar. Y ese error, dice, es que estas leyes para Hegel se imponen a la naturaleza y a la historia como leyes de pensamiento y no se derivan de ellas. Y la segunda crítica que encontraríamos en el Anti-Dürer sería: Hegel era un idealista, es decir, para él los pensamientos de su cabeza o de su mente no contaban como las imágenes más o menos abstractas de las cosas y de procesos reales, sino que, a la inversa, las cosas y su desarrollo solo contaban para él como imágenes realizadas de la idea que ya existían en algún lugar antes del mundo. De este modo, todo se puso al revés y el contexto real del mundo se invirtió por completo. Entonces, en estas dos, la crítica pues, principal respecto de Engels hacia Hegel es que el proceso que hace Hegel lo convierte en idealista, en el sentido en que eso material estaría siendo un desarrollo de la idea, pero que no sería
o habría un proceso pues como de identificación. Pero aquí viene un problema, y este problema es que se identifica también en la lectura que haría Marx respecto de Hegel, cometería también el mismo error nuestro querido Engels. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el famoso, la recepción que hace Engels del texto de Marx de la contribución a la crítica, donde él dice, la crítica de la economía política, incluso según el método ganado, podría aún aplicarse de dos modos, el histórico o el lógico, puesto que en la historia, y aquí viene el punto, como en su reflejo literario, el desarrollo continúa a grandes rasgos también desde las relaciones más simples hasta las más complejas. Pero el metodológico, de hecho, no es otra cosa que el histórico, solo que está desprovisto de formas históricas y de las molestias contingentes. Entonces lo que está haciendo Engels es que termina por identificar el metodológico con el método histórico, lo que en Engels sería el método de exposición y el método de investigación. Esta crítica que se le hace a Engels es la misma que encontramos en Marx respecto de Hegel, y ya pues estoy terminando, que lo encontramos en la famosa Einleitung, en la introducción que hace, bueno, se supone que en este texto se hace a la Grundrisse, a la Grundrisse, pero se supone que será un texto mucho más amplio de la contribución. Y dice, Hegel quedó atrapado en la ilusión de concebir lo real como un resultado del pensamiento que se concentra en sí, se profundiza así y es movido de sí, mientras que el método de elevar lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apropiarse y reproducir lo concreto como un concreto espiritual. Aquí no habría en Marx una identificación entre el modo de exposición y el modo de investigación, sino que sería una reproducción ideal, por lo que las categorías económicas no tendrían en la exposición el mismo orden que tendrían en la investigación o en la historia. Este tema tiene una mayor complejidad porque es la identificación entre el método lógico y el método histórico en Engels lo que hace extender la teoría del valor a las sociedades precapitalistas. Además, hay incluso una complejidad en Engels, y es que incluso siento que no comprende muy bien la teoría del valor de Marx, no tanto porque lo identifica a veces con David Ricardo, sino que confunde valor con magnitud de valor y otras cosas similares. Pero aquí vendría como esta identidad entre el método expositivo y el método de investigación, o entre lo lógico y lo histórico, causan esta extensión de la aplicación de las categorías de la economía política burguesa a formas históricas precapitalistas. Esto pues lo encontramos en el complemento que hace Engels al libro tercero del Capital. Saben que Engels lo publica, pues lo edita póstumamente a la muerte de Marx. En otras palabras, la ley del valor marxista tiene validez de forma general, en la medida en que tiene validez las leyes económicas para todos los periodos de la producción simple de mercancía. Esto es, desde el momento en el cual es alterado por la aparición de la forma de producción capitalista. Hasta entonces los precios gravitaban alrededor de los valores determinados por la ley marxista y oscilan entre esos valores, de modo que cuanto más pleno es el desarrollo de la producción simple de mercancía, más coinciden los precios promedios con los valores en etapas más largas. La ley marxista del valor tiene, pues, validez económica universal por una duración que se extiende desde los comienzos en el que el cambio se convierte en productos a mercancías hasta el siglo V de nuestra era. Y termina diciendo que la ley marxista del valor tiene una vigencia más o menos unos 7.000 años. Lo que quiere decir que como la mercancía existió en épocas precapitalistas junto con el dinero, y Marx había expuesto mercancía, valor, dinero, entonces habría una identidad entre la forma de exponer la crítica de la economía política con el desarrollo que tiene desde el punto de vista histórico estas
estas mismas categorías. Así que, respondiendo un poco a la pregunta, y con esto pues termino, es decir, hay una Darstellung, hay una exposición o una presentación en Engels. Para esto, primero, habríamos que distinguir que hay objetos teóricos muy distintos en Marx y en Engels. Mientras que Marx se concentró a partir de la década del 50 en la economía, y luego en los 70 se concentró en otras investigaciones, siguiendo pues desarrollo de las ciencias naturales, de ciencias sociales. En Engels siempre hubo un énfasis a partir de los 50 en esas investigaciones de las ciencias naturales. Así que hay dos objetos teóricos muy distintos en Marx y en Engels que había que tener en cuenta. Lo segundo es que sí hay una identidad en Engels entre ese momento ontológico y el lógico, es decir, entre la historia y la forma de exposición de las categorías. Y tercero, habría que decir que la exposición engelsiana no puede extenderse de ninguna manera a lo que habría dicho Marx. Aunque queda la pregunta, porque se supone que el Anti-Dühring fue leído por parte de Engels a Marx. Incluso él redacta en la segunda sección un capítulo, que es el capítulo 10 de la historia crítica, lo que se supone que Marx en última avalaría lo expuesto en el Anti-Dühring, pero no se encuentra en la obra de Marx, tal como pues hasta el momento ha quedado desarrollada, no se encuentra esa forma en que lo desarrolla Engels. Por lo tanto, es posible, y es pues la hipótesis que lanzo, que pues, espero demostrar en la investigación, que sí es posible encontrar un método de exposición en Engels, pero que no es el mismo que el de Marx. Hay una diferencia entre ambos y habría que tener pues eso muy en claro. Eso sería pues. Muchas gracias.